en la plataforma que nos va a permitir elegir de manera pertinente y conveniente las estrategias o las acciones que sean más apropiadas para mejorar o transformar esa práctica. Una vez que yo elijo las estrategias y las acciones derivadas de ese plan de acción, esas estrategias tendrán que fundamentarse y argumentarse pedagógica, teórica y didácticamente. Les decía yo a las chicas de preescolar, particularmente de allá de Colima y a algunas del Estado de México, que no se trataba de sacarse cualquier cosa de las que vieron en los programas de Art Attack o de cositas o de esas. Son estrategias, son acciones con intención pedagógica que están asociadas a contenidos curriculares de entrada, y entonces tendrán que justificarse en ese tenor, bajo el enfoque de la enseñanza del campo formativo de comunicación y lenguaje de pensamiento matemático. Esa estrategia tiene como finalidad fortalecer tal, con tal y tal argumento. Por esa razón propongo inicialmente esta. Tampoco es una compilación de estrategias, es un ejercicio sistemático, evaluado, analizado de la estrategia, para ver su alcance, para ver su pertinencia, para ver la eficacia. Entonces, esa estrategia se evalúa, se analiza, se reflexiona, se replantea, y una vez que se tenga claro hasta dónde llegó, se vuelve a plantear la que sigue, para cumplir con la espiral reflexiva que plantea la investigación-acción. No puedes pasar a la otra si no entiendes qué sucedió con la primera, si no la has evaluado, si no la has analizado, si no entiendes cuál fue su alcance ni cómo se trabajó. Por eso no es una compilación descriptiva de 20.000 o 8.000 estrategias o de acciones que realizaron, sino acciones muy puntuales que tenían como finalidad transformar o mejorar la práctica del profesor en función de algún contenido y de alguna situación de aprendizaje. Esa es la lógica la que sigue la investigación-acción, y ese es el plus o el enriquecimiento que hicimos con relación a lo que ustedes conocían como documentos recepcionales. Creímos que la única manera realmente de poder fortalecer y darle al estudiante mayores herramientas que justificaran pedagógica y técnicamente sus intervenciones y que además permitieran arribar a mayores niveles de explicación, de comprensión y de mejora de la práctica, era dándoles una herramienta de esta naturaleza. Y se la pusimos. Porque sí nos parece que el estudiante tiene que saber y tiene que entender que la única manera de mejorar es entender qué es, cómo es, qué ha estado pasando y cómo ha estado pasando. Eso que llamamos práctica, docencia, enseñanza, formación, etc. Si no sabemos dónde estamos colocados, cómo lo hemos trabajado, desde dónde, no vamos a poder dar el siguiente paso. Y lo que puede suceder, como ha estado haciéndose comúnmente, es que de repente lo que prevalece son un ejercicio de ocurrencias sucesivas. Se nos ocurren cosas nuevas en función de lo que medianamente pensamos que puede pasar, pero no de lo que conocemos. Y aquí hay una pretensión de conocimiento. No podemos transformar lo que no conocemos. Por eso el plan de acción requiere de una valoración, evaluación, diagnóstico, no sé qué, de una estrategia sólida, formal, fundamentada, que permita llegar a ese contexto, con esos alumnos, con ese contenido, con esa de conocimiento, para poder hacer ahí la propuesta, desarrollarla, evaluarla, sistematizarla, analizarla y dar el siguiente paso para la que sigue. Por eso, el plan de acción articula intención, planificación, acción, observación, evaluación y reflexión como un mecanismo de espiral permanente. Esa es la ruta que sigue la investigación-acción, invariablemente de donde la sigan, ¿eh? Todos los planteamientos coinciden con esto. Entonces, desde ahí pretendemos que no se nos escape, que entiendan que hacer el informe de prácticas no significa que nos vengan a narrar y a describir sus patoaventuras, como decía un alumno. No. Queremos que realmente analicen la docencia, que construyan rutas de mejora, que transformen su práctica siguiendo ciertas pautas y recomendaciones. ¿Hacia dónde vamos con esto? A tratar de darles otra herramienta más para que puedan, en el caso de la docencia, ya en servicio, tener otro tipo de competencias o habilidades que se requieren ya para el ejercicio profesional. Los profesores hoy están enfrentando un problema muy fuerte con relación a los consejos técnicos y las famosas rutas de mejora en educación básica. Aún cuando tienen los cuadernillos, les está costando trabajo identificar problemas, tomar decisiones sobre esos problemas, diagnosticar esos problemas y construir propuestas de seguimiento y desarrollo para atender esos problemas a los profes en servicio. Esa es una de las cosas que está ya develando el asunto de los consejos técnicos. Insisto, aún a pesar de que hay un cuadernillo que les plantea la ruta. Porque la elección de los problemas o de los aspectos a atender
no pueden salir tampoco, decía yo, de las meras ocurrencias de alguien, sino tiene que ser producto de un ejercicio que sistematice la experiencia, diagnostique la situación educativa, focalice aquel aspecto sobre el cual se quiere transformar o mejorar y sobre eso se atienda. Entonces creemos que esto, para quien está haciendo el trabajo, quien se ha interesado en hacer este trabajo de informe de prácticas, le va a dar este otro tipo de elementos. Ya los vienen trabajando en el trayecto de prácticas porque así se los planteamos y espero que así lo estén haciendo. Por eso, si recuerdan, desde el cuarto semestre, en la primera unidad del cuarto semestre, la primera unidad de aprendizaje, cuando en el curso de trabajo docente les señalábamos ahí que era importante que ustedes iniciaran con un ejercicio de reconstrucción de su propia experiencia profesional y les planteamos un cuadrito, y el cuadrito partía de qué habían diseñado, cómo, con qué tipo de recursos, etcétera, y después qué había pasado en su aplicación, cuáles habían sido los problemas, en qué áreas, no sé qué había pasado con los materiales, y les pusimos un cuadro de entradas múltiples para que pudieran reconstruir el proceso. Lo que no queríamos es que dijeran, me fue bien y fuera para lo que sigue, o que respondieran como en esta lógica muy de sentido común que es muy recurrente por parte de los profesores. ¿Cómo te fue? Me fue bien. ¿Qué pasó? Nada, tuve un problema con no sé quién. ¿Y ahora qué vas a hacer? No sé, pues mañana me traes una propuesta. Espérese. Primero reconstruya el proceso, primero entienda lo que sucedió y después haga la propuesta. En ese nivel queremos que hagan el análisis. Y para allá apuntamos, y eso es una de las cosas que esta opción de titulación, el portafolio, el informe de prácticas tiene como intención fortalecer. ¿No? Dame la que sigue. De ahí que los aspectos que se pueden considerar es que la intervención permite valorar las competencias genéricas y profesionales porque están asociadas a mi desempeño, a mi capacidad de hacer, utilizando de manera pertinente una perspectiva de investigación y acción de la práctica, ¿no? Requiere la elaboración de un plan de acción, obliga a dar seguimiento preciso a cada una de las acciones y el estudiante va a tener que demostrar a través de este informe el grado de dominio que tiene de sus competencias para poder intervenir. Dice que sabe, está bueno. Dice que sabe hacer, está bueno. Ahora demuéstrenlo y póngamelo por escrito. De esta experiencia de práctica, saque un fragmento de esa experiencia de práctica y demuéstrenme que es capaz de intervenir, que es capaz de hacer con los alumnos, que es capaz de diseñar, que es capaz de argumentar, que es capaz de crear y además de transformar. Y si se fijan, aunque está en práctica, no está referida al alumno. Lo que hagamos con el alumno servirá como evidencia para fortalecer o para demostrar que sí fui capaz de lograr algo. Pero el que está demostrando ahí si sabe o no sabe es el propio docente que diseña, que aplica, que argumenta, que construye con fines de transformación y mejora de su propia práctica. Toma como referente los resultados de esa intervención, que son los niños, pero no se restringe a ello, ¿estamos de acuerdo? Porque aquí lo que estás documentando es la capacidad que tienes de poder intervenir con los argumentos o con los conocimientos suficientes para hacerlo. Pásenlo otra. Ya voy a acabar, ya no se cansa. La tesis de investigación, entonces, consiste en la elaboración de un texto rigurosamente elaborado